Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Saludos, apreciados amigos oyentes de Radio Amanecer. Estamos ya con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio y avanzamos en la lección número 12 de esta semana. Estamos compartiendo con ustedes nuestro tema general de la lección número 12, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Traiga su Biblia, su guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo, vamos a continuar en esa misma dirección, hablando sobre la justicia, donde el tema para este día es llamados a establecer la justicia. Gracias, querido oyente, por estar con nosotros, por acompañarnos y aprovechamos el momento para recordar que ya estamos viviendo en la penúltima lección del trimestre, por lo tanto, en el próximo trimestre donde estaremos estudiando con ustedes sobre la forma como interpretar las profecías bíblicas, usted tiene el deber, y nosotros estamos informando, de pasar por nuestras tiendas IAPA, nuestras tiendas de libros, donde ya el material está allí y es importante que usted pueda hacerse de este material. Saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, doctor Veras. Muchas gracias, pastor, mi apreciado amigo. Bendiciones de igual manera. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos presentando ya, como decías, la parte final de la guía de estudio, ¿no? Y yo pienso, pastor, que estos temas no solo fueron para el pueblo de Israel, lógicamente se escriben para que nosotros podamos encontrar un apoyo y una reforma en estos temas. Yo creo también que en la iglesia tiene muchos empresarios y no solamente la iglesia, estamos hablando de empresarios en sentido general, ya sea de la iglesia o no sean de la iglesia, o que pertenezcan a otra concesión religiosa. De igual manera, estos temas de parte de Dios son un llamado para que apliquemos la justicia, que no explotemos a los empleados, los que están por debajo de nosotros, sino que hagamos justicia y juicio, y que al humillarnos ante Dios podamos tener, por supuesto, la intención de que el Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestras decisiones y prácticas judiciales. Bueno, y entiendo ya que prácticamente entramos al comentario mismo, ¿no? Pero vamos a pedir la dirección divina para que el Espíritu de Dios nos pueda seguir iluminando en este día. Querido Padre, gracias porque nos permites poder dilucidar este tema tan maravilloso que tiene que ver con la justicia y la misericordia, y permite que podamos aplicarlos en nuestras vidas, en nuestro trato para con los demás, que podamos ser justos, no solamente un día, sino todos los días en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, en la parte introductoria estuve muy atento a sus comentarios y parece ser que ha habido una conexión muy importante porque mientras usted está hablando de esto, pues yo pensaba ciertamente en eso también. Cuando usted se lee, por ejemplo, la carta a Santiago y hace una exhortación especialmente a los ricos, usted dice, bueno, pero esto parece ser como un discurso moderno de este tiempo, que algún sindicalista o alguna persona que está al frente de los trabajadores hace un reclamo directamente al que tiene dinero, al patrón, a aquel que maneja el poder. Y eso es muy frecuente, que los profetas también hagan un llamado bien caluroso a las personas que están al frente en términos económicos, para que eviten explotar al pobre y cubran las necesidades de aquellos más necesitados. Eso es claro, eso es evidente en la palabra de Dios.
Por eso encontramos en la Biblia que Dios hace un llamado para que se pueda establecer la justicia. Y ahora yo le preguntaría, pastor, así como se hace un llamado ferviente en las Escrituras para que el rico atienda las necesidades del pobre y no lo explote, ¿será acaso también que se podría hablar de justicia para que aquel que es un empleado, aquel que es pobre también, pueda cumplir con los requisitos que exigen en términos reales en el cumplimiento del deber cuando alguien contrata los servicios de alguien? Y es muy importante la pregunta que estás haciendo, pastor, en el sentido de que realmente a veces pensamos solo en el empleador, en el empresario, pero no vemos muchas veces lo maliciosos que pueden ser algunos empleados que buscan tácticas dilatorias para no hacer su trabajo o hacerlo defectuoso, y lógicamente que Dios no va con el holgazán. Dios no va con el malicioso. Si usted hizo un trato, un convenio con su empleador de hacer un trabajo, hágalo bien, hágalo con amor, que quede satisfecho, y eso también pudiera ablandar el corazón de algún jefe duro, ¿no? Que tal vez trate con injusticia, al ver a una persona que haga la cosa con todo decoro y por supuesto con mucho cuidado y tacto. Es que, pastor, se ha observado y lo hemos resaltado constantemente la forma en que el Señor a través de sus profetas motiva al que está al frente de la justicia, pero también está haciendo un llamado a que quien que está brindando un servicio lo haga de manera muy efectiva. Hay muchísimos patrones, muchísimos empleadores que tratan con bondad y justicia a muchos de los empleados, y sin embargo, como bien usted estaba señalando y puntualizando en sus comentarios, hay personas que estamos quizás en algún tipo de institución brindando un servicio que cuando nos llega la hora de salir a la casa, pues ya queremos salir antes, que simple y llanamente hacemos las cosas así porque se nos está pagando por ese horario, pero no se esfuerzan para echar adelante lo que es la institución a la que pertenecen. Yo pienso que cuando nosotros actuamos así, tenemos un buen patrón, una persona que se ocupa de que la justicia llegue, y nosotros no obramos en esa misma dirección, también el empleado está obrando injustamente. Por supuesto, naturalmente, de hecho, estaría robando. Cuando usted es contratado por un empleador, por un patrón, para laborar 8 horas, 10 horas, y usted se sienta 1 hora o 2 horas, está robando a su patrón. Porque es evidente que dentro del espacio laboral hay momentos de descanso, ¿no? Entiendo que algunas veces se da para el desayuno, algunos minutos, en el almuerzo se da también para un espacio 1 hora, por lo general, por ley, entiendo que es 1 hora, se da para el almuerzo, y tal vez en algún momento un descanso de 5 minutos, porque el empleador entiende de que cuando una persona está relajado, descansado, pues le rinde más, y muchas veces incurren en eso. Ahora, cuando el empleado utilice esas tácticas y dura sentado 2 horas, 1 hora, o barajando, como decimos en un dominicanismo, es lógico de que le estaría robando. No es justo, entonces, y por supuesto mucho menos honesto. De manera que el trato de justicia tiene que ser entre empleado-empleador. Y cuando esto se cumple, se van a evitar muchos males, también muchos desempleos, y por supuesto, sobre todo, se va a evitar una confrontación divina con Dios, que es lo más importante. Eso es así. Revisar los autores bíblicos, los profetas, nos damos cuenta que tanto los profetas como el mismo escritor enfatizan en esto, y no hay ningún tipo de titubeo a la hora de hablar sobre la injusticia en el pueblo de Israel de su época. Sus palabras, su llamamiento a la justicia, deberían resonar de manera clara, de manera rotunda en nuestros oídos en este tiempo.
Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al afligido, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 17. Además, señores, cuando nosotros seguimos dando lectura a este profeta en Isaías capítulo 10, los versículos 1 y 2, encontramos una proclama muy interesante. ¡Ay contra los que dictan leyes injustas para apartar del juicio a los pobres! Advirtiendo a su vez, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? Por eso esas advertencias que se hacían en aquel entonces, y como ya hemos puntualizado, se hacían a la clase de poder, las personas que tenían en sus manos la capacidad de hacer juicio correcto y no lo hacían. En la actualidad nosotros estamos recordando también esto. En nuestros comentarios hemos insistido en esto, tanto el que tiene esa capacidad para obrar con justicia, pero el pobre, el necesitado, las viudas deben colocarse también bajo el amparo del Señor para que esa justicia llegue de todo corazón. De manera que el profeta Jeremías se une a esto y proclama el siguiente mensaje de parte de Dios. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde sin darle el salario de su trabajo! ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien? Él juzgó a causa del afligido y del necesitado y le fue bien. Y la pregunta con la que cierra este texto de Jeremías es, ¿no es esto conforme a mí, dice el Señor? Jeremías capítulo 22, los versículos 13, 15 y 16. El profeta Isaías está utilizando en su libro recursos literarios importantes para hacer un llamado al pueblo, para causar gran asombro, de manera que el pueblo no había apreciado naturalmente ni había aprovechado las oportunidades sin precedentes que Dios le había brindado a esa nación. Y entonces Isaías hace un llamado. Cuando vemos a Isaías capítulo 1, versículos 2, por ejemplo, cuando él dice, oíd cielos, es evidentemente un discurso que está utilizando para una condenación del profeso pueblo de Dios y que está utilizando un recurso literario, repito, llamando al cielo como testigo en un espectáculo extraordinario. Emplea este recurso con un propósito similar al de Joel, que también lo hizo en el capítulo 1, versículos 2 al 3, cuando dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Está utilizando ese recurso, tanto Isaías, Joel, como otros profetas, para impresionar los sentidos embotados del pueblo con la enormidad de su transgresión. Por eso los habitantes, señores, realmente del alrededor del pueblo de Israel conocían las profecías de la gran mayoría de los profetas de Israel, que tenía que ver con un llamado a la justicia. De una forma muy sospechosa, los habitantes de otros pueblos no adoraban a Dios, pero sí entendían que era poderoso, era fuerte, poderoso y justo. Y ese llamado lo hacían los profetas. Por eso en el versículo 17 que usted citó, pastor, dice, aprended a hacer el bien. Aprended, o sea, un imperativo, a hacer el bien. Los que sirvan a Dios aborrecerán el mal. Y por supuesto, pastor, al aborrecer el mal, pues amarán el bien. De manera que esto es proclamado por todos estos profetas. Y quisiera, pastor, también decir que los profetas contemporáneos a Isaías también hablaron de todo esto. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los profetas contemporáneos de Isaías? Por ejemplo, Jonás, 790 a.C., Amós, 767, 753, Oseas, 755,
luego Isaías 745 y Miqueas 740. Estos 5 profetas de manera específica hablaron de lo que tiene que ver con el divorcio de Israel en cuanto a la justicia y la misericordia que Dios exigía como pueblo. Es muy interesante, pastor, saber que, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, usted acaba de hacer un fuerte énfasis entre los profetas menores y los profetas mayores en torno al tema de la justicia, que hay que practicar la justicia, porque si se hizo tanto énfasis en ese tiempo sobre el tema es porque había mucha injusticia. Y queremos decir que la injusticia no era solamente una preocupación de manera exclusiva de los autores del Antiguo Testamento, ya que nosotros nos encontramos claramente que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo esto era de suma importancia para el mismo Señor, porque habló acerca de cómo debería tratarse el ser humano y hubo un momento en el accionar de nuestro Señor Jesucristo que con fuertes palabras abordó el tema para referirse a algunas personas que se vestían de religiosos, como es el caso de los fariseos, también de los escribas, que eran maestros de la ley y se esforzaban en dictar reglamentos para que, y eso es contradictorio, para que las cosas funcionaran bien en términos religiosos. Sin embargo, se perdían y olvidaban que había que aplicarse la justicia también al débil y al necesitado, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos», y le llamó con un término que a nadie le gusta que le digan así: «hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe». Es decir, pastor y amigos oyentes, que el mismo Señor Jesucristo se mantuvo a la vanguardia en torno al tema de lo que es el llamado a establecer la justicia. Y es así, pastor, por eso él mismo hace el llamado, repito, en Mateo 23, a que los escribas y fariseos tomaran lo más importante, que era la justicia y la misericordia. Por eso también habla en el Evangelio de Lucas acerca de la justicia, de la misericordia. Y por eso precisamente también Isaías capítulo 1 versículo 17, en ese llamado Isaías el profeta llama al pueblo a aprender a hacer el bien. ¿Por qué Isaías de manera específica llamaba al pueblo a aprender a hacer el bien? Es importante nosotros saber que el carácter de los hombres no nace así, o sea, los hombres no nacen a la vida cristiana con un carácter perfecto y punto, sino que deben aprender lentamente y con dificultad. Así se va forjando el carácter, pastor, de cada ser humano. Ahí se aprende a marchar por los caminos de Dios mediante el estudio, la diligencia, la paciencia, la perseverancia, la determinación, la práctica. Y es natural que con el tiempo entonces se llega a adquirir hábitos de vida correcta. Por eso es que Isaías hace un llamado a aprender. Pero nosotros no nos podemos quedar enanos, estáticos en un carácter defectuoso en el ámbito espiritual, sino que todo aquel que ahora hace el bien ya ha pasado por el lento y difícil proceso de aprender también a hacer el bien. Nadie ha aprendido verdaderamente a hacer el bien hasta que la rectitud se haya hecho habitualmente en el pastor. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona que hace la justicia y la misericordia y los pone por obra es una persona que tiene un carácter justo, noble y recto. Por eso el Salmo 24 dice: el limpio de mano y puro de corazón. De manera que entrar al santuario, es decir, ir al cielo, es un requisito de ser limpio de mano y puro de corazón. Y naturalmente esto tiene que ver con la justicia. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto va a ser una persona con un carácter dominado por el cielo, que ha aprendido en la escuela de la aflicción lentamente a cómo vive verdaderamente un hijo de Dios. Es importante recordar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, leer Mateo capítulo 23, los versículos del 23 al 30. Ahí hemos puntualizado la reacción de nuestro Señor Jesucristo en contra de personas que solamente se vestían de religiosos, pero habían perdido el amor y no aplicaban la justicia de manera correcta, como es el caso de los fariseos. Reflexionar, pastor, en la dirección que usted ya, pues, en sus últimas palabras estaba comentando, que cuando estudiamos y nos damos cuenta de la manera en que el Señor, a través de las Escrituras en el Antiguo, y ya citando lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento, hay una recomendación importante para los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios deben obrar de la forma maravillosa en que Cristo obró. Deben ser liberales con los necesitados. No se deben apartar al pobre de su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayuda a los que necesitan ayuda. Eso se ve muy común. A veces vemos dónde está la necesidad, entonces nos llega un pensamiento y dice, bueno, pero este puede ser un engañador cuando uno está perdiendo la linda oportunidad de ayudar al necesitado. Aquellos que quieren ser hijos de Dios deben amar a su prójimo como a sí mismos, no escondiéndose de su propio pariente, sino considerando la condición del pobre, del huérfano y la viuda. No se deben apropiar de ninguna porción de las justas ganancias de los que estén bajo su control. Por eso la palabra de Dios, de manera muy contundente, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, los versículos 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¡Wow! Poderoso mensaje de parte de Moisés en Deuteronomio capítulo 24, los versículos 14 y 15. Y es importante eso, pastor, qué maravilloso es que el mismo Pentateuco, en el mismo inicio prácticamente de la relación de Israel con Dios como nación escogida, el Señor le haya dado estas leyes. Le está llamando realmente a hacer justicia. Y mira lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, los versículos 8 al 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Interesante declaración, pastor, porque realmente había terratenientes en ese momento, como siempre, en Israel, y como lo ha habido siempre, explotadores, que moría el esposo, la viuda estaba necesitada, y entonces querían comprarle todo su terreno, su heredad, su propiedad, que valía tanto dinero, lo querían comprar, algunas veces ni siquiera por un 20% de su valor. Explotaban, veían la necesidad de esa viuda, el hambre, y no eran movidos a misericordia, porque el avaro pierde la misericordia y pierde la justicia. No tiene piedad en su corazón. Por eso decía que una persona
cuando tiene el corazón enternecido, cuando tiene el corazón muy lacerado por el pecado, la avaricia que proviene del diablo, realmente no piensa en su vecino, en su prójimo. Qué lindo es cuando usted tiene compasión de alguien, va y le socorre, tal cual lo hizo Cristo, como dicen los evangelios, el evangelio de Mateo, por ejemplo, que al ver Jesús, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. En el libro de Amós, el profeta hace otro llamado, y oiga lo que dice, pastor, estimados amigos: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los menesterosos por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por su gloria, por la gloria de Jacob: no olvidaré jamás ninguna de sus obras. Terrible, tremendo. Yo realmente estoy en un estado muy reflexivo con esa declaración, pastor, porque mayormente nosotros aplicamos este pasaje de la Biblia al poderoso, pero ¿cuántas personas andan por las calles, por ejemplo, con balanzas falsas? Personas así del pueblo común, porque no es que esto sea un mal solamente del poderoso y del rico, es un mal del ser humano. Del tramposo, está hablando del tramposo en sentido general. Usted se ha encontrado con personas en la calle que venden algún tipo de producto que se le ve realmente que son pobres y necesitados, sí, y tratando de engañar también a otro pobre. Claro que sí. O sea, la Biblia es bastante clara y específica cuando nos invita a practicar lo que es la justicia. No importa, querido amigo, apreciado oyente, en el estrato social donde usted se mueva, lo cierto es que hay un mensaje claro, es un mensaje poderoso de la palabra de Dios para que nosotros obremos ciertamente con justicia. Hay que establecer la justicia de Dios en esta tierra. ¿Y cómo se establece? Sencillamente practicando la justicia. Así es que, pastor, de verdad que este ha sido un tema muy interesante, muy importante, y nosotros estamos orando para que Dios toque profundamente nuestros corazones y nos ayude a obrar y establecer la justicia de Jesús en nuestros corazones para aplicarlo también a nuestros semejantes. Si usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Con gusto, querido Padre Celestial, estamos más que agradecidos, oh Dios, porque nos das palabras que nos pueden conducir a una estrecha relación contigo, a la vida eterna. Amén. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.